Hola a todos. ¿Alguna vez nos hemos visto en la situación de querer pasarle una deuda a otra persona? ¿Un alquiler que ya no podemos pagar? ¿Un préstamo? Suena sencillo, pero legalmente tiene su miga. Hoy vamos a desentrañar qué es exactamente la cesión de deudas y, sobre todo, cómo se hace bien. Pensemos en este caso, que es súper común. Tenemos un contrato de alquiler, pero por lo que sea nos tenemos que mudar. Un amigo nos dice, oye, no te preocupes, yo me quedo el piso y sigo pagando. ¿Basta con darse la mano y listo? ¿El problema está resuelto? Bueno, pues la realidad es que no. La ley dice que las cosas no son tan fáciles. Y aquí es donde entra en juego esta figura, la cesión de deudas. El nombre ya nos da una pista, ¿verdad? Es básicamente el acto jurídico por el cual un deudor original le pasa el testigo a un tercero, que se convierte en el nuevo responsable de la obligación. La clave de todo esto, y lo que lo cambia todo, es que el deudor original se libera por completo, pero, y es un pero en mayúsculas, solo si el acreedor está de acuerdo. Exacto, porque si hay algo que tenemos que grabarnos a fuego sobre este tema es precisamente esto. Podríamos decir que es la regla de oro, el pilar sobre el que se sostiene toda la operación. Sin esto, no hay nada. Hablemos de ese consentimiento. A ver, es lógico si lo pensamos. El consentimiento del acreedor no es un capricho, es la pieza fundamental del puzzle. ¿Por qué? Pues porque a quien nos debe dinero no le da igual quién sea la persona que le va a pagar. Su seguridad depende de la solvencia, de la confianza que le genere ese deudor. Cambiarlo sin su permiso sería como cambiar las reglas del juego a mitad de partido. Es una protección esencial. Ahora bien, ¿cómo da el acreedor ese visto bueno? Pues hay dos maneras. Por un lado, está el consentimiento expreso, esto es un sí de manual. Claro, directo, sin rodeos. Pero luego está el tácito, que es más sutil, se deduce de sus actos. El ejemplo que vemos es perfecto. Imaginemos que el casero, que es el acreedor, no solo empieza a recibir el dinero de Manuel, el nuevo inquilino, sino que además habla con él de la puntualidad de los próximos pagos. Esos actos demuestran, sin lugar a dudas, que está aceptando a Manuel como el nuevo deudor en lugar de Pedro. Vale, pero ¿y si no hace nada? ¿Qué pasa si el acreedor simplemente se queda callado? ¿Podríamos pensar que quien calla otorga? Pues mucho cuidado, porque la ley aquí es tajante. El artículo 2054 del Código Civil lo deja clarísimo. Si el deudor y el sustituto le dan un plazo al acreedor para que se pronuncie, y ese plazo pasa sin que diga nada, la ley interpreta ese silencio de una forma muy concreta. Y esa forma es un no rotundo. En la cesión de deudas, el silencio no otorga, sino que niega. Es justo lo contrario a lo que podríamos pensar. Si el acreedor no contesta, se presume que rechaza el cambio. Este es sin duda uno de los puntos más importantes y que más sorpresas puede generar. El silencio es un rechazo. Bueno, pongámonos en el mejor de los casos. El acreedor ha dado su consentimiento, ya sea expresa o tácitamente. La cesión se ha hecho con éxito. ¿Y ahora qué? ¿Qué cambia para cada uno de los implicados? Vamos a ver el antes y el después de la operación. Los efectos son bastante claros y lógicos. Primero, lo más importante para el que se va, el deudor original quedó totalmente liberado. Adiós a la obligación. Segundo, el nuevo deudor se pone en sus zapatos y asume la deuda tal cual estaba. Y tercero, un punto crucial. Si un tercero había puesto una garantía como un aval, esa garantía se extingue. ¿Por qué? Porque esa persona avaló al deudor original, a quien conocía, no a un completo desconocido. Pero ojo, aquí hay que diferenciar. Como decíamos, las garantías que puso un tercero, un amigo avalista, por ejemplo, desaparecen, a no ser que ese amigo diga explícitamente que acepta seguir garantizando al nuevo deudor. Sin embargo, si la garantía la había puesto el propio deudor original, por ejemplo, una hipoteca sobre una propiedad suya, esa garantía sí que se mantiene y pasa a respaldar al nuevo responsable de la deuda. Y un último efecto legal a tener en cuenta, el nuevo deudor puede defenderse ante el acreedor con argumentos que tengan que ver con la deuda en sí, pues claro. Por ejemplo, si la cantidad es incorrecta. Lo que no puede usar son las defensas o excusas personales que tuviera el deudor anterior. Cada uno responde por lo suyo. Pero, como en todo, las cosas pueden torcerse. ¿Qué pasa si por alguna razón legal la cesión de la deuda se declara nula? ¿Se crea un lío monumental? Bueno, la ley tiene previsto una especie de botón de reset para volver al punto de partida. Si se declara la nulidad de la cesión, la ley habla de que la obligación antigua renace. Pero para ser más precisos, lo que ocurre en realidad es que la sustitución nunca llegó a ser válida. La deuda original nunca murió, así que simplemente todo vuelve a como estaba antes. El deudor original nunca dejó de serlo. Y esto nos lleva a un escenario que es de película. Imaginemos esto. Se hace la cesión, así que se libera una hipoteca que un tercero tenía sobre su casa como garantía. Ese tercero, viendo su casa libre de cargas, la vende, y el comprador, que no sabe nada de todo esto, la compra de buena fe. Y justo después, ¡zas!, se anula la cesión.
¿Qué pasa con ese comprador inocente? Pues afortunadamente, la respuesta es una de las bases de nuestro sistema legal. La ley protege al tercero de buena fe. El derecho de ese comprador, que actuó confiando en lo que ponía en el registro, es sagrado. La nulidad de la cesión no puede perjudicarle. Es un principio de seguridad jurídica que da muchísima tranquilidad. Bueno, hemos visto bastantes detalles, así que es un buen momento para hacer una pausa y quedarnos con lo esencial. Si hay que recordar solo unas pocas ideas de todo esto, que sean las siguientes. Vamos allá. Primero, la regla de oro. El consentimiento del acreedor lo es todo. Segundo, su silencio siempre, siempre significa no. Tercero, una cesión bien hecha libera por completo al deudor original. Cuarto, los avales y garantías de terceros, por norma general, se extinguen. Y quinto, si todo se anula, la ley protege a los terceros que actuaron de buena fe. Y con todo esto en mente, la pregunta final casi se responde sola, ¿verdad? Ahora que conocemos las reglas del juego, sobre todo la regla de oro, ¿cuál debería ser el primerísimo paso antes siquiera de plantearse ceder una deuda? Pues está claro, hablar con el acreedor. Es el principio y el fin de todo este proceso.